Bueno, estamos con Santiago Lupe del grupo Clase contra Clase en el marco de la 10ª conferencia de la AFT, Fracción Trotskista, la corriente internacional de grupos hermanos del PTS. En el marco de estas entrevistas que estamos haciendo a partir del 76 aniversario del asesinato de Trotsky. Bienvenido. Hola. Queríamos conversar una serie de cuestiones, en particular para comenzar, desde Ediciones IPS y del CEIP hemos editado los escritos de Trotsky dirigidos a España, orientados a España, como parte de las obras escogidas. ¿Qué nos podés contar en relación a las principales discusiones que desarrolla Trotsky en relación a la Guerra Civil Española? Bueno, el libro recoge todos los escritos de Trotsky desde el año 30 hasta el año 40. Es toda una década en la cual él va a seguir la Revolución Española, que él la da como fecha de inicio el 14 de abril del año 31, por decir un día, pero bueno, con la caída de la monarquía y el advenimiento de la Segunda República. Y bueno, está atravesado de una gran cantidad de artículos, de cartas, de discusiones con sus entonces compañeros de la oposición de izquierdas internacional en el Estado español, que recogen buena parte del legado teórico-estratégico del pensamiento de Trotsky, ¿no? Es amplísima la obra y la cantidad de temas que aborda. Por señalar algunos de ellos que yo creo que tienen una especial vigencia en la actualidad, por ejemplo, en la primera parte, ¿no?, de estos escritos, cuando se abre una crisis orgánica en el régimen de la Restauración, en la monarquía española, importantísima, ¿no? Se producen grandes movilizaciones democráticas protagonizadas por los trabajadores, por los campesinos, por la juventud en los principales centros urbanos, y Trotsky discute con sus compañeros allí en España la importancia que tenía de que los revolucionarios levantaran un programa, esas reivindicaciones democráticas, ¿no?, que se estaban planteando en la calle, no de una manera democratista o seguidista de la burguesía. En ese momento se estaba haciendo republicana, era una burguesía que estaba cambiando rápidamente de chaqueta, ¿no?, sino que planteara la lucha por esas reivindicaciones, como el fin de la monarquía, como la apertura de un proceso constituyente o las cortes constituyentes revolucionarias, como las plantea Trotsky, con los métodos de la clase trabajadora y de los sectores populares, ¿no? Impulsar una movilización revolucionaria que lograse abrir esas cortes constituyentes revolucionarias y ahí poder discutir las grandes demandas democráticas y sociales que seguían pendientes de la España del 31, ¿no? Desde acabar con la monarquía, resolver el problema de la tierra. España era un país donde la reforma agraria no se había hecho de ninguna manera, millones los campesinos sin tierra y campesinos pobres. Entonces tiende un poco a la idea de que la clase trabajadora tiene que levantar un programa, ¿no?, que sea hegemónico, que sea capaz de, que asuma las grandes reivindicaciones del conjunto de la nación y de los explotados del país. Vos elaboraste, Santiago, el prólogo de La victoria era posible. ¿Qué otras discusiones considerás relevantes que desarrolla Trotsky justamente con los diversos grupos dentro de la revolución? Trotsky, cuando plantea que se abre la Revolución Española, una de las primeras cosas que dice, ¿no?, que pronostica, es que se trata de una revolución cuyos ritmos no van a tener mucho que ver con los ritmos de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, si uno la ve, es fugaz, o sea, en febrero es cuando se inicia y en octubre se está tomando el poder, no dura ni un año, ¿no? El proceso revolucionario son unos meses en los que hay diferentes circunstancias, tanto objetivas como también subjetivas, que lo permiten, ¿no? Y Trotsky lo resalta para compararlo con la Revolución Española. Objetivas es que España en el año 31 no estaba en medio de una guerra mundial, no tenía todo el campesinado armado y estructurado en el ejército, ¿no? Como no había una debacle del Estado tan grande como había en la Rusia zarista del año 17. Y subjetiva, él resalta una diferencia fundamental, que es que mientras en Rusia existía un partido revolucionario que se había ido forjando en los años anteriores y se venía preparando para que esa energía revolucionaria del proletariado ruso se pudiera canalizar hacia la toma del poder, en España esa organización no existía. Había un pequeño núcleo de revolucionarios que tenían por delante esa tarea, que era construir un partido de trabajadores revolucionario que sirviera de alternativa a las direcciones tradicionales del movimiento obrero en el Estado español, que eran fundamentalmente los socialistas, ¿no?, la socialdemocracia, y los anarquistas. El anarcosindicalismo, encuadrado en la CNT, eran las dos principales
principales organizaciones. El estalinismo, incluso al principio de la década, todavía es una corriente muy pequeña. Entonces, el libro tiene una gran cantidad de discusiones sobre diferentes formas o diferentes propuestas, desde tácticas que plantea Trotsky a este pequeño grupo de revolucionarios para que traten de llegar a amplios sectores que estaban empezando a hacer una experiencia con esas direcciones reformistas, ¿no?, que les estaban, digamos, obligando a postergar sus aspiraciones. En el caso de los socialistas es clarísimo, en el primer momento entran en un gobierno con los republicanos que pospone para sine die, digamos, desde la reforma agraria, resolver el problema del paro, acabar con los privilegios que tenía la Iglesia o con la casta reaccionaria de oficiales en el ejército. O sea, todas las grandes reivindicaciones las van posponiendo porque, en última instancia, resolverlas implicaba también cuestionar las bases del propio Estado español y del propio capitalismo español, eso va a ir generando frustración en sectores que hasta ese momento estaban siendo dirigidos por los socialistas y los anarquistas. Trotsky plantea desde la táctica de la unidad de las filas comunistas, de que los revolucionarios, de los oposicionistas españoles se plantearan, digamos, de una posición hegemónica de tratar de llamar a todos los grupos comunistas a formar un partido comunista unificado, una organización comunista unificada en el Estado español, hasta la más audaz de todas, que la veremos en el año 34-35, cuando Trotsky plantea, ¿no?, que existe una situación en la que dentro de la gran organización reformista, que era el Partido Socialista, había jóvenes y trabajadores que se estaban radicalizando, que habían hecho esa experiencia con su dirección y estaban sacando conclusiones en clave revolucionaria o que tendían hacia las ideas de la revolución, y Trotsky plantea la posibilidad de entrar en el Partido Socialista a confluir con esos jóvenes y a partir de ahí salir con un núcleo fuerte para levantar un partido revolucionario. Es una tensión que aparece en todo el libro y que incluso en todas las polémicas que tiene con Nin, con los oposicionistas de izquierda, yo siempre veo que es el elemento común de todas las polémicas. El partido, la organización que están proponiendo construir los oposicionistas de izquierda, realmente era un partido que no se estaba preparando para intentar ser una alternativa a esas direcciones, en tanto y cuanto iba, digamos, claudicando o iba haciendo seguidismo de esas mismas direcciones sin querer enfrentarlas hasta el final. Al calor de estos acontecimientos que venís narrando, la burguesía apela a una unidad entre las organizaciones de trabajadores y sus propios partidos, que Trotsky posteriormente los va a nombrar como el Frente Popular, y que se va a repetir en otras experiencias revolucionarias. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Claro, el Frente Popular es la gran receta o la penúltima carta, digamos, la última la veremos durante la Guerra Civil, ¿no? Pero es la penúltima carta que trata de utilizar la burguesía republicana para frenar la revolución. Ellos establecen un acuerdo electoral con los partidos obreros reformistas, con el Partido Socialista, con el PON, con el apoyo del principal sindicato socialista, que era la UGT. Incluso los anarcosindicalistas le van a dar un apoyo pasivo porque no van a llamar a la abstención, y se conforma una gran coalición con un programa burgués en el cual trata de ponerse como un gran freno a las tendencias revolucionarias que estaban expresando los trabajadores y los campesinos pobres en el campo y en la ciudad. El Frente Popular, a pesar de que se ubica como ese desvío, lo cierto es que en España es en el lugar donde el Frente Popular más difícil va a tener esa labor de desvío, o más bien los trabajadores y los campesinos van a tratar de desbordarlo casi desde el primer momento. El Frente Popular gana las elecciones en febrero del 36 y inmediatamente después de ganar las elecciones, los trabajadores salen a las cárceles a liberar a los presos políticos antes de que el gobierno decrete su amnistía. No vamos a encontrar una ciudad en esos meses que no viva una gran huelga general, que va a ser enfrentada por el mismo gobierno, o enfrentadas por el mismo gobierno del Frente Popular, o en el campo los campesinos pobres no van a esperar a las promesas de reforma agraria que nunca llegaban y van a protagonizar oleadas masivas de ocupaciones de fincas, ¿no?, de los grandes terratenientes. Trotsky va a discutir en contra del Frente Popular, va a denunciarlo como una gran mediación para frenar la revolución, y va a discutir con aquellos antiguos compañeros suyos que ante la oleada, digamos, de entusiasmo que en un principio genera el Frente Popular, podemos decir que claudican y se van detrás del Frente Popular, ¿no? Justifican que ellos no quieren quedarse aislados de las masas y por ello se integran en el Frente Popular, no denuncian que era esa maniobra,
maniobra, que se trataba de una maniobra de ese tipo, y en última instancia lo que están haciendo estos viejos compañeros de Trotsky es renunciar a ser una alternativa al Frente Popular y por lo tanto quedarse aislados de las masas para cuando las masas hagan la experiencia con el Frente Popular. Cuando se inicie la guerra civil y se abra un proceso revolucionario mucho más abierto, donde los trabajadores se van a hacer con el control de las fábricas, de las industrias, donde van a formar milicias, etcétera, etcétera, el Frente Popular ya no va a ser un obstáculo preventivo para evitar la revolución, sino que ya se topa con la revolución y se convierte en un ariete que va a intentar aplastar y que finalmente aplastará sanguinariamente la Revolución Española. Lamentablemente el POUM y los partidos que habían ido detrás del Frente Popular, cuando esto sucede y muchos sectores de trabajadores de la CNT, del Partido Socialista, rompen el carné o rompen con sus direcciones, no ven en los partidos que habían ido detrás del Frente Popular una alternativa de dirección para poder dar un cauce distinto a esa revolución que estaba siendo masacrada por el Frente Popular. ¿Cuál escrito de esta compilación que hemos hecho desde Ediciones IPS y el CEIP es para vos el que es más elocuente, el que podrías recomendar a las nuevas generaciones de jóvenes y demás? Mira, yo creo que quizás, no lo digo para que se lean todo el libro, pero también es el último. Así que primero hay que leerse todos los anteriores y después el último, que es el de Clase, Partido y Dirección. Es un escrito que está inacabado, que lo está escribiendo Trotsky en Coyoacán, digamos en las fechas inmediatamente anteriores a su asesinato, y es un escrito en el que, en primer lugar, Trotsky me parece que es el escrito en el que más discute contra todos aquellos que tratan de culpar a la clase trabajadora española, ¿no? a los trabajadores y trabajadoras que habían intentado hacer esa revolución en el Estado español, de su derrota. Hay toda una corriente que incluso llega hasta nuestros días de que, por eso el libro se llama La victoria era posible, porque hay toda una corriente, ¿no? desde todos los ángulos, de todas las versiones, digamos, de la historiografía burguesa académica, pero también de buena parte de la historiografía de izquierdas, que dicen que en la Revolución Española no se podía hacer más, los trabajadores no podían triunfar, no tenían la iniciativa suficiente o la conciencia suficiente para poder hacer esa revolución. Trotsky discute frontalmente contra esa idea, que la considera más bien una coartada, ¿no? de aquellos que habían actuado en contra de la revolución para justificar su propia política, y él plantea una frase que la planteó también en la presentación y que me parece que es paradigmática, como los trabajadores españoles habían actuado siempre en algún grado de distancia, de diferencia con sus direcciones, hasta el punto de que en algunos momentos esa diferencia era de 180 grados, estaban totalmente opuestos a lo que sus direcciones les planteaban, y de hecho hasta tal punto de que sus direcciones no pudieron nunca doblegar el espíritu revolucionario y la iniciativa revolucionaria de los trabajadores españoles hasta que no lo hicieron por la vía del aplastamiento armado en las calles de Barcelona en mayo del 37. Y ahí, en esa ruptura que existe entre las direcciones tradicionales del movimiento obrero y esos trabajadores que intentan hacer la revolución a pesar de sus direcciones tradicionales, Trotsky plantea la principal lección de todos los escritos, y es que la necesidad de precisamente prepararse para ese tipo de situaciones históricas en que la clase trabajadora rompe con su dirección tradicional, ¿no? y busca, ¿no? instintivamente, busca una vía alternativa para poder resolver sus grandes problemas por medio de la conquista del poder, pero es necesario en eso que aparezca o que exista previamente un partido de trabajadores, una dirección revolucionaria que no se puede improvisar en ese momento. La Revolución Española tiene este gran drama, incluso hay intentos de sectores del anarquismo, que también algunos de sus textos aparecen en el libro, de intentar formular algún programa alternativo al de sus direcciones tradicionales, pero el problema es que son intentos muy tardíos o muy al calor de la revolución, y plantea Trotsky como la necesidad, ¿no? Previa a la llegada de esa situación revolucionaria, de esa ruptura con sus direcciones tradicionales, la tarea previa y preparatoria de los revolucionarios de forjar un partido y una dirección capaz de encauzar esa energía revolucionaria hacia la toma del poder. Yo creo que es una lección que no es solamente una lección histórica, sino que es una lección que tiene una gran vigencia. Si hoy pensamos en qué momento estamos viviendo, en qué momento nos ha tocado vivir desde el año 2007-2008 con el inicio de una gran crisis capitalista, estamos viendo que es una crisis que es diferente a la de los años 30, pero que está dando grandes fenómenos políticos de todo tipo, no solamente
solamente un incremento brutal de la miseria, una gran crisis social, sino también profundas crisis políticas que incluso afectan a los regímenes políticos de los países centrales, como estamos viendo en el mismo Estado español con la crisis del régimen del 78, pero lo estamos viendo en otros países, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, la crisis de los llamados partidos del centro, ¿no? Hemos visto también importantes procesos de lucha de clases o incluso procesos revolucionarios en el mundo árabe, y seguramente vamos a seguir viendo, y tenemos desde luego los revolucionarios esperanza y confianza plena en que la clase trabajadora, los sectores populares se van a volver a poner en movimiento y vamos a volver a ver procesos revolucionarios. Ahora, que haya revoluciones puede estar más o menos garantizado porque el capitalismo es un partero de revoluciones, pero lo que no está nunca garantizado es que esas revoluciones puedan llegar a triunfar. Y en ese sentido, la tarea preparatoria de construir esas organizaciones de trabajadores, de construir esos partidos revolucionarios de trabajadores, creo que sigue teniendo una vigencia total porque lamentablemente, si no, salidas reformistas como fue entonces el Frente Popular u otras que hemos visto ahora ensayos, como puede ser el nuevo reformismo, pero otras que podrán surgir en adelante, volverán a intentar desviar esas revoluciones para conducirlas nuevamente a un fracaso. En ese sentido, volver a conocer las principales lecciones de la Revolución Española, que es, como decías antes, una de las grandes revoluciones del siglo XX, aunque fuera una gran derrota, no fue una gran victoria como la Revolución Rusa, pero creo que de las dos se pueden extraer valiosísimas lecciones. Creo que es una tarea entusiasmante, ¿no? Y que yo, desde luego, a todos aquellos jóvenes y trabajadores que están saliendo a luchar para enfrentar el capitalismo, para encontrar una salida a sus aspiraciones sociales, a sus aspiraciones democráticas, que revisiten la Revolución Rusa, la Revolución Española, esas lecciones, porque creo que nos dan un bagaje para no partir de cero en los combates que tenemos por delante.